y para recordároslo también en este día. Amén. Pues me invitaron a poder estar con vosotros y agradezco la invitación a Yana, a toda la familia y a cada uno de vosotros. El Señor me dio una palabra hace ya 2 o 3 semanas al respecto de este día y el título es Enviado. Enviado. Ya podemos imaginarnos por dónde van los tiros. Hoy, además, ¿no? Hoy, mira cómo el Señor lo organizó, porque el propio Jonathan me dio algunas fechas por elegir. Iba a venir en enero, pero después pasó esto, que ya eso se acaba también pronto. Y sin pensarlo, pues fijamos la fecha del 15 de febrero. Pero al poco tiempo recordar yo también que hoy es la fecha que es del cumpleaños de Manuel. 15 de febrero 1956. Hoy iba, gracias, iba a tener 70 años. Fue tan fuerte, ¿no?, para cada uno de nosotros que te abro mi corazón. Yo en el día del sepelio le pregunté al Señor, Señor, ¿tú quieres que lo resucitásemos todos juntos? Nos ponemos a orar para traerlo de vuelta. Pero el Señor me contestó, me dijo, no. Así que ya está, no hay que hablar más, ¿no? Lo siento, pero como se ha dicho muy bien, y Laurita aquí también al final apuntando, hay que recordar las promesas del Señor, la palabra de Dios. Y en el teatro, recuerda que el Consolador, mira, eso pasó antes, ¿no? Todo el grupo de Israel fue dejado porque Moisés se fue. Y después los discípulos también se quedaron, entre comillas, solo, aunque Jesús dijo, no os voy a dejar solo y os voy a enviar el Espíritu Santo. Y tú y yo aquí tenemos también esto, tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Bien, pues no pudo ser que se resucitara Manuel el día del sepelio. Un día ocurrirá, prepárate, un día alguno de estos resucitará. Pero sabemos y tenemos la promesa que el Señor, cuando venga, Jesucristo, cuando vuelva, traerá consigo a los que murieron en Cristo. Y la Biblia dice, por tanto, alentaos con estas palabras. Y te quiero dejar también esta aliciente, ánimo de parte del Señor. Recuerda que cuando tienes ese pinchamiento de corazón, lo tengo, que ya Manuel no está aquí, acuérdate y aliéntate con estas palabras de que cuando Cristo vuelva a la tierra, que por cierto nos tenemos que preparar para ello, Manuel vendrá con el Señor y con todos los santos. Mira un versículo, eso es una introducción, ¿no? Mira un versículo que encontré esta semana hablando de dónde está Manuel ahora. Es tremendo. Si lo tenéis por la pantalla, bien, si no, os los leo. En Hebreos 12, 22 a 24, nos hace una descripción a cuál es nuestra experiencia actual, ya no la del Antiguo Testamento. Y nos dice que nos hemos acercado al monte de Sión, nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo. Cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, eso es lo que ha ocurrido en tu vida y en mi vida. Nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, Hebreos 12, 22 al 24, ¿no? Nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles, aunque no los veamos con nuestros ojos, sepas que te has acercado a todo esto y que cuando nos reunimos muchos hermanos han tenido a veces visiones de los ángeles que estaban alrededor del pueblo de Dios alabando y adorando. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Tu nombre está inscrito en el cielo? Pregunto. ¿Sí? ¿En qué libro? En el libro de la vida, en el libro del Cordero está tu nombre inscrito, y aquí lo dice. Nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Y mira lo siguiente,
Nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí entra Manuel. Él era aquí, como tú y yo, durante su vida sirviendo al Señor, un ser justo. Su espíritu ha sido hecho perfecto, está en la presencia del Señor. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre del Cordero que habla mejor que la de Abel. Gloria al Señor. Recuerdo también, creo que lo he compartido en el sepelio, Manuel se animaba cuando pensaba en la gran nube de testigos que están alrededor nuestro. Y la Biblia dice, por tanto, nosotros también, teniendo tan gran nube de testigos en derredor nuestro, dice, despojémonos, quitémonos todos los pesos que nos impidan correr esa carrera y ponga los ojos bien firme en Jesús, que es el autor y el consumador de tu fe. Todo esto lo necesitamos. Y quiero añadir una puntualización. Te ruego que la memoria de Manuel, su testimonio de cómo ha corrido la carrera entre nosotros, con paciencia, con perseverancia, para su Señor, permanezca bien viva. La memoria de Manuel permanezca bien viva entre nosotros, porque hombres como él son dignos de ser recordados por el ejemplo que nos han mostrado, nos han dado cuando se esforzaron. En cada uno de nosotros estemos más cerca y más obedientes a Cristo. A eso ha dedicado su vida desde que lo conozco. La vida de antes no la conozco y además ha sido borrada. Pero todos estos años ha servido fielmente al Señor. Y me gustaría pensar que en este momento, en este día de su cumpleaños, me gustaría pensar que hoy Padre Dios o Jesús lo tendrá sobre sus rodillas, mirando también como un testigo. Porque si hay una gran nube de testigos, pues Él es uno más, mirando a cada uno de nosotros. Y si Cristo intercede en el cielo, pues probablemente Manuel también esté orando, Señor, fortalece a cada uno de mis hijos que están aquí. Fortalécelo y enciende la llama del fuego del Espíritu Santo, la llama de Dios en cada una de sus vidas, para que corran también ellos con paciencia la carrera hasta el final. Hasta el final. No podemos tirar las toallas. El título hoy de la predicación, enviados. Me llamó mucho la atención últimamente en mis lecturas de los evangelios. Más de 40 veces Jesús dice textualmente que ha sido enviado. Me llama la atención. Tantas veces tenía el Señor que repetir. Claro, tenía que repetirlo porque muchos no lo creían, no sabían, pensaban que era de Nazaret, pensaban que su padre era José y así, ¿no? Tropezaban con las cosas. Pero 40 veces lo habló, lo tenía él muy claro, de que era enviado desde el cielo. Vamos a orar y pedir que el Señor en esta mañana agarre nuestra mente y nuestro espíritu y que podamos entender que todos aquí también somos llamados, somos predestinados y de alguna manera somos enviados. Mira el teatro, queremos tener la actitud de servicio, el sacerdocio universal. Todos somos llamados a servir. El Señor tuvo un plan, te dibujó, pensó en ti y marcó y te envió. Ahora nos toca seguir con esa carrera. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por la congregación aquí de SDE, de Casa de Esperanza. Te damos gracias, Padre, por tu presencia en medio nuestro. Te ruego, Señor, que bajes poderosamente sobre cada uno con tu Espíritu Santo, Señor, esta mañana y nos hables, nos recuerdes tu palabra, Señor. Señor, que coja nuestro corazón y lo mueva, Señor, a entender y a entregarnos fielmente. Tenemos a Manuel ahora como testigo, Señor, pero te miramos a ti y ponemos los ojos en Jesús, el autor y el que perfecciona nuestra fe cada día. Señor, perfeccionala también en nuestras vidas.
Entrego estas palabras, Señor, úsalas, Padre, para tu gloria. Me escondo, Señor, bajo tu cruz. Y que no sean palabras de hombre, porque aquí no queremos hombres, Señor, queremos que seas tú. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, más de 40 veces de sí mismo, Jesús dice que ha sido enviado. Pero después también unas cuantas veces habla de que Él te envía a ti y me envía a mí. Por ejemplo, Juan 17, 18 dice, hablando al Padre en su oración sacerdotal, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Aleluya. O Juan 20, 21 también, como me envió el Padre, así también yo, dice Jesús, os envío. Hoy estamos reunidos con una tarea bien concreta. Queremos marcar, queremos confirmar, reconociendo el llamado de Dios sobre Jonathan y Débora, y queremos establecerlos para que ellos puedan funcionar como pastores de esta congregación. Jesús dice, vosotros no me habéis elegido a mí. ¿Okay? No hemos sido nosotros que hemos elegido al Señor, sino que Cristo te eligió a ti y te he puesto para que vayas. Es decir, que te envío. Te pongo para que vayas. Te envío para que lleves el fruto. Rápidamente vamos a ir viendo también un fundamento bíblico y básico para ensanchar nuestro entendimiento y ver un poco qué dice Dios sobre tu vida. Porque muchos de nosotros luchamos incluso con conceptos de autoestima por los cielos. Incluso conozco una persona que cuando dibujaba me ponía menos 100,000 mi autoestima. Ni por el cielo, ni por debajo del suelo, pero por debajo de 100,000. Y muchos de nosotros en un momento dado u otro luchamos como que las fuerzas de las tinieblas quieren desafiar la obra que Dios hizo a tu favor y contigo, y quiere deshacer los planes de Dios, y que tú y yo no tengamos la fe, la gana de extendernos hacia adelante a lo que el Señor tiene. En Efesios capítulo 1 dice la palabra de Dios, apúntalo, grábalo con fuego en tu corazón, porque eso va a ser parte del motor que te anime y te impida desanimarte. Dios te escogió en Él antes de la fundación del mundo. Párate un segundo a pensar, ¿cuándo fue la fundación del mundo? ¿Dónde estabas tú en tu conciencia? ¿Dónde estaba yo en mi conciencia antes de la fundación del mundo? No conocía nada, no sabía nada, era inexistente, que yo sepa. Pero Dios en este momento ya te escogió, ya te predestinó. Nos escogió para que seamos santos, es decir, que seamos como Él. Por eso nos arrepentimos, por eso nos convertimos. Nos eligió para que seamos sin mancha. Y en amor, dice la palabra, versículo 5, que nos predestinó para ser adoptados. Sabía que naceríamos en el mundo sin Dios, alejados de sus promesas, pero nos eligió para que fuésemos adoptados hijos suyos. ¿Y por qué? ¿Y según qué? El puro afecto de su voluntad. Cuando leo esto me hace pensar, si Dios es por ti, ¿quién va a estar en contra de ti? Si Dios es quien te justifica, ¿quién acusará a los escogidos? Mira la palabra. A los escogidos de Dios, a los enviados de Dios. Y Dios hizo todo esto para que tú y yo seamos, para que resulte en la alabanza de su gloria.
que cuando el mundo verá tu vida, habiendo sido vivida y gastada como Manuel para el Señor, levanta alabanza y adoración a Dios, diciendo: wow, qué grande es Dios, lo que puede Dios hacer con un cero a la izquierda. ¿Sabe lo que hace Dios? Lo coge y lo pone a la derecha. Aleluya, nos traslada del reino de las tinieblas, que nos desmenuza, que nos desmonta y nos pone a la derecha. Un 1 con un 0 a la derecha, wow, ya ha multiplicado por 10. Gloria al Señor. En Romanos 8 también la palabra marca profundamente que Dios nos conoció desde antes. Nos predestinó, el llamado supremo del cristiano, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es nuestro llamado. Primero, en este llamado haremos cosas y serviremos al Señor. Pero primero, y que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, a los que Cristo predestinó, también los llamó. Y por eso estás tú aquí. Por eso estoy yo aquí. A mí Dios me llamó en la calle de Torremolinos en 1980. Iba por un rumbo que no era nada que ver con las cosas de Dios. Y me llamó y pude escuchar su llamado gracias al Señor. En Efesios 2, otro versículo, estamos poniendo un fundamento. Estamos sellando de dónde vienes tú. Muchos se preguntan en este mundo, es que no sabemos de dónde venimos. Algunos piensan incluso que vienen del mono, ¿no? Ay, 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 qué monada. En Efesios 2 nos dice así, que Dios es rico en misericordia por su gran amor. ¿Tú lo sabes con qué te amó? La próxima vez que estás depre, la próxima vez que tienes un día malo, ¿no? Dice la Biblia, vestíos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Pues la próxima vez que tienes un día malo, ponte ese pedazo de armadura con el gran amor que Dios nos tiene. Estando muertos, pues nos dio vida. Versículo 6 dice, no solamente que nos dio vida con Él, pero que nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Eso no son cosas que tú y yo pensamos todos los días mientras nos cepillamos los dientes o mientras vamos a nuestra vida, pero son hechos reales, igual que te puedes pinchar a ti y ver que tú estás. El versículo 10 nos habla también de este envío que el Señor nos hace. Dice que tú eres hechura suya. Tú has sido creado en Cristo Jesús. ¿Te lo vas creyendo? Absórbelo, tómalo, recíbelo. Has sido creado. ¿Para qué? Pues para ser conforme a su imagen y para desarrollar todas las obras y los proyectos que Dios tiene y que Él quiere plantar o ya ha plantado en tu corazón. Sigue orando y luchando por cada uno de estos sueños de Dios, porque verán la luz. Dice que fuiste creado para estas cosas, que Dios las preparó de antemano. Las preparó antes que tú y yo existiéramos. Aquí muchos padres, cuando la mami estaba embarazada, pues fueron a preparar el cuarto del niño, ¿no? Algunos lo pintaron de rosa porque iba a ser una chica, otros lo pintaron de azul, a la mejor, y prepararon el cuarto del niño. Vosotros padres, preparamos para nuestros hijos. Nuestro Padre Celestial dice que ha preparado el camino, te ha llamado, te ha creado, te ha santificado, te ha justificado y ha preparado el llamado. Y cuando Dios dice, Jesús dice, vosotros no me habéis elegido, pero yo os he elegido primero y os he establecido para que vayáis, es con todo ese plan que el Señor tiene
en su corazón, un plan perfecto, y ninguno es ya un cero a la izquierda. Ninguno sentado aquí es alguien ajeno a las promesas de Dios. Hemos entrado en las promesas del Señor. Así que Dios preparó tu llamado, te ha enviado a esto desde antes de la fundación del mundo. Tenemos también un caso, eso se aplica a todo el mundo, ¿no? Esos versículos que hemos cogido de Efesios es todos sin excepción. Después podemos encontrar en la palabra de Dios otros pasajes que hablan de ser enviado o de ser llamado, que son ya más llamado específico. Uno de ellos, Jeremías, pero el principio es el mismo para todos, como lo habéis visto. Así que nunca nos excusemos, no, es que yo no me llamo Jeremías, yo no me llamo Pablo, y entonces el llamado de Dios, pues no sé, Dios no tendrá nada para mí, ¿no? Eso no es verdad, como lo hemos visto hasta ahora. En Jeremías, Dios le habla así: antes que te formase en el vientre, antes que te formase en el vientre, ya te conocí. Eso se aplica a ti y a mí también, ¿no? Antes que nacieses, yo ya te aparté para un llamado. Y entonces, pues Jeremías, como tú y yo, como muchos de nosotros, ¿no? Ay, Señor, no puedo, que soy un niño, no sé hablar. Tú me llamas a cosas que yo no sé hacer, no puedo hacer. Aleluya. Sí, Señor, sí, hijo, sí, te llamo a cosas que tú no sabes y que tú no puedes y crees que no vas a conseguirlo. Pero yo la voy a conseguir contigo y a través de ti. Pon tus ojos en Cristo, el autor y el consumador, el que lleva a la perfección tu fe, para que tú también cumplas todo ese propósito. Por cierto, ¿qué importa que cumplas el sueño de tu vida o que cumplas el sueño de Dios para tu vida? ¿Qué es más importante? Confío en esta mañana que tú ya has tomado la decisión. Yo quiero el deseo de Dios sobre mi vida. Estoy dispuesto a dejar de un lado mis aspiraciones más grandes, más gloriosas, mis bonitos sueños, mis arcoíris, dejarlo de un lado porque quiero agarrar la razón por la cual yo fui agarrado por Dios. Tú también. Entonces el Señor le contesta y le dice: hijo, no digas que eres un niño, porque todo lo que te diré que digas, lo dirás, e irás a todos a donde te enviaré. El Señor tocó mi boca y dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías no tenía la palabra, no sabía cómo hablar, se veía cortado, pero Dios está y contigo hará lo mismo. Y ahora dice: ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Mira cómo el Señor ha hilado esta reunión. La introducción, Laurita nos decía de Aglow, de la palabra de Josué 1:8, ¿no? Donde ponía el énfasis cuando dice: sé fuerte, sé valiente, tenga ánimo, ¿no? De tener un concepto de a qué Dios te ha llamado, de saber quién eres en Él, no por nosotros mismos. Yo no estoy aquí en el nombre de Berna, yo estoy aquí porque quiero servir al Señor, y lo mismo se aplica a quién somos en Cristo. Gloria a Dios. Así que el Señor nos ha traído ese hilo conductor que vamos a seguir y vamos a estar orando. Queremos orar por Jonathan, por Débora, queremos orar también después por los líderes de la iglesia, por los ancianos, por los diáconos. Hoy me acompañan otros 2 pastores de ISEA. Gloria a Dios por la vida de Jorge Roque, varón de Dios, conforme al corazón. Aleluya. Y a David Pérez. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a Diana y a Claire está ocupada, y mi esposa también está ocupada en otra parte del reino.
Así que estaremos orando no solamente por ellos dos, pero también queremos que el liderazgo, esta palabra, si tú eres un diácono aquí en la iglesia, si tú eres un anciano, esta palabra también va para reforzar tu concepto de ti mismo, ya no por ti, no porque tú eres el más guapo, el más grande, porque Dios te eligió antes y puso su sello sobre ti, preparó lo que tienes que hacer. Wow, ¿tú te imaginas el valor que toma cada gesto, cada palabra que va a salir de tu boca, sabiendo que Dios te está respaldando? Sé fuerte, sé valiente, tenga ese concepto bien claro, porque así los vientos no te podrán tumbar. Y cuando el enemigo viene y te dice, pero ¿quién tú crees que eres? Pues ya sabrás darle su merecido en oración. El Señor te reprenda. Gloria al Señor Jesús. Entonces, Jeremías tuvo también su llamado personal. Y me gustaría citarte ahora a Pablo. Mira, Pablo en sus cartas siempre empieza con una presentación, ¿no? En Romano 1:1 dice que ha sido apartado para el Evangelio. Apartado. Tú y yo hemos sido apartados para lo que sea nuestro llamado específico, y predicar el Evangelio sí o sí. Resalta, dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿de acuerdo? Pero apartado para el Evangelio. En Corintio dice que él es llamado por la voluntad de Dios. Eso se aplica a ti también. Tú eres apartado y por la voluntad de Dios. Después dice en Gálatas que él es lo que es, no de hombre, ni por la voluntad de un hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Y eso no se aplica solamente a Pablo. La parte de apostolado que no menciono, eso sí se aplicaba a Pablo. Pero para ti y para mí se aplica que el llamado que tú tienes no viene de un hombre y no viene por hombre tampoco, sino que Jesucristo está metido en este llamado y Dios el Padre. Gálatas 1:1 si quieres la referencia. Y para culminar estas características, Pablo en 1 de Timoteo 1:1 se presenta una vez, pero esta vez dice que él está enviado por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Apartado para el Evangelio, llamado y enviado por la voluntad de Dios, eso eres tú. Ese llamado no es por hombre ni para hombres, sino por Jesucristo y por el Padre. Y todo esto es por un mandato de Dios. Hay un mandato de Dios sobre tu vida. Claro, el Señor nunca va a romper tu libre albedrío. Pero estas palabras son para fomentar nuestra fe, para fortalecer nuestra identidad, nuestra autoestima. No es que valgamos especialmente, pero somos llamados por Dios y eso es lo que nos da el valor. No miramos a nuestras carencias, no miramos a nuestros defectos, miramos a Cristo, quien el débil diga, aleluya, el débil diga, fuerte soy. Después vemos también en tanto al enviado de Dios, que en Corintios dice la palabra que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. ¿Quién hace el llamado? ¿Quién ordena las piezas? ¿Quién coloca a quién? Humanamente sabemos cómo pueden funcionar la política, pero aquí no tiene nada que ver. Dios, como Él quiso, coloca a cada miembro. Tú ves, aquí no habla de apóstoles, de profetas. Cada miembro del cuerpo. Tú eres un miembro del cuerpo. Pues Dios te ha colocado no solamente para que estés sentado en una silla. Obviamente necesitamos eso para aprender.
Y dice la palabra también en Corintios 12, ahí 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¡Wow! ¿Tú te veías el más débil? ¿Tú sabes que Dios dice que eres el más necesario? Sacerdocio universal. No deje ningún concepto erróneo, equivocado, ninguna mentira del enemigo robar tu servicio al Señor. ¿Y con qué empezaré? Pues mira, hace años que Manuel y yo en los retiros de jóvenes decimos, date de alta a tu pastor. Pastor, heme aquí, quiero servir, ¿qué puedo hacer? Y empezarás pues con lo que Dios te ponga. Ahí Dios coloca los miembros como Él quiere. Y estarás sirviendo fielmente en esta área, sin quejas, en esta área. Y verá como el Señor te sigue llevando más y más y más adelante. Porque Él tiene un plan para tu vida. Recuérdate de ese versículo. Los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Muy bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. El Señor nos escoge, nos predestina. Él nos da el llamado desde la eternidad pasada. Eso es verdad para cada uno aquí. Prepara las cosas que vayamos a hacer de antemano. Os invito a creer ese llamado de Dios y Cristo que nos envía. Hay varios versículos. Mira, por ejemplo, la parábola de los obreros, ¿te acuerdas? La parábola de los obreros dice que convinió con los obreros en un denario al día. Viene a la plaza del pueblo a las 6, las 7 de la mañana, temprano, y ve a los hombres que están ahí en la plaza sin hacer nada, que están buscando trabajo. Conviene con ellos un denario al día. Eso representa la vida eterna. Dios nos da la vida eterna. Y nos manda, dice, los envió a su viña. Volvió a las 9 de la mañana, volvió a las 12, volvió a las 3 y volvió un poquito antes de las 5. Y a estos que estaban todavía en la plaza sin hacer nada, los envió a trabajar a su viña. ¿Tú crees que ese versículo se aplica a ti? Los envió a trabajar en su viña. A lo mejor tú eres de la hora séptima. Las 7 de la mañana, perdona. Pues en ese contexto, Manuel y yo, pues a lo mejor éramos de la hora de las 7 de la mañana. Pero después vinieron los de las 9, vinieron los de las 12. Aleluya. Y ahora todavía el Señor está llamando y tú a lo mejor dices, pues yo tampoco todavía estoy sirviendo al Señor. Pues no te retrases. Seas del grupo de las 3 de la tarde o de las 5 menos cuarto, apúntate. Aleluya, aleluya. Y entra en el llamado que Dios te ha preparado de antes la fundación del mundo. Todo el mundo conocemos el versículo cuando Cristo dijo, mira, hijos, toda potestad, toda autoridad, lo tengo todo, me ha sido dado a mí, ¿vale? Y ahora por esa autoridad que tengo, por tanto os envío y os digo, vayan, id y haced discípulos de todas las naciones. Bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñarle que guarden todas las cosas. El Señor nos anima en este llamado. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Cuando alguien recibe tu palabra acerca del Señor, está escuchando a Cristo. Al que a vosotros desecha, pues sí, de vez en cuando nos desechan el testimonio. Pues Cristo dice, a mí me desecha.
Él quiere que tú sepas que Cristo está ahí tan presente contigo que cuando a ti te pasa algo, bueno o malo, también le pasa a Él. Qué fuerte, ¿eh? Mira cómo nos anima. Nos dice también, cuando yo os envié sin dinero, porque eso, algunos van a decir, es que yo no tengo dinero, no tengo plata, no sé cómo hacerlo. Pues hubo un momento donde Cristo los envió y específicamente para que aprendiesen la lección, les dijo, mira, si tenéis dinero no llevéis nada, porque el obrero es digno de su salario. Y entonces Jesús después les pregunta, cuando yo os envié sin dinero, sin alforja, sin reserva, sin calzado, ¿os faltó algo? Y ahí los discípulos tuvieron que contestar, y si no, pues no nos faltó nada. Tú estuviste con nosotros. Esa palabra va para alguien aquí que tiene desafío o lucha en su mente pensando la falta de la economía. No quiero alargar, pero unas palabras más. La hemos escuchado en el teatro, la promesa. Jesús dice, yo enviaré la promesa de mi Padre. Y muchos tenemos el bautismo en el Espíritu Santo. El Señor nos da fuerza, nos da autoridad, nos da poder para predicar su palabra. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Se puede aplicar a nuestras vidas. Hay muchos versículos que hablan del llamado y del envío que Dios nos está haciendo. Hasta aquí quiero terminar y vamos a tener alguna aportación más. Después oraremos por Jonathan, por Débora, por los líderes. Os invito a creer que Dios te ha enviado, a creer que Dios está enviando y encargando a Jonathan y a Débora, y a creer también que el equipo de liderazgo de esta iglesia es capaz y capacitado por la gracia de Dios, igual que Manuel, Yana y el equipo hasta ahora lo han llevado tan bien, e igual que tú también eres llamado y enviado por parte del Señor. Oremos. Aleluya. Gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu presencia, Señor, de abrir tu santa palabra y de vernos, Señor, ahí. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas aquí presente. Gracias, Señor, que nos has hablado a cada uno, recordándonos desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Recordándonos que tú has puesto tu palabra, tus pensamientos, tu corazón, tus planes sobre nosotros. Y nos das el broche recordándonos que no fuimos nosotros que te escogimos, pero tú nos escogiste y nos enviaste. Así que te ruego por cada miembro, te ruego por la iglesia en su conjunto, te ruego por cada líder, te ruego por Jonathan y Débora, te ruego porque en cada momento que uno se sienta faltando de algo o sin algo, Señor, que tengan sus ojos puestos en Jesús, como lo hizo Manuel fielmente, cuando faltaba y cuando no funcionaba, clamaba a Dios. Señor, queremos seguir este ejemplo de hombres y mujeres que han peleado la buena batalla de la fe antes que nosotros. Bendigo, Señor, y te pido que selles, Señor, tu palabra de ese envío en cada corazón, que ninguno pueda olvidarse, estar sin recordar de que tú los has llamado antes de la fundación del mundo y que le has preparado el camino por el cual deben andar. Gracias, Señor, por ese tiempo y por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.